un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hablamos de política en día lunes, abriendo la semana, pero cerrando marzo, ¿sí? Y los primeros 19, 20 días del nuevo gobierno que encabeza el presidente José Antonio Kast, con la llegada del Partido Republicano a la moneda. Estamos con la ex candidata presidencial, fue embajadora en México también, fue conductora del Diario de Cooperativa, Beatriz Sánchez, senadora por el Maule. ¿Cómo está, Beatriz? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Rodrigo, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Vamos primero con lo de Colonia Dignidad, porque, bueno, usted es senadora por el Maule, esto está en Parral y con una historia nefasta. Sí. Y el gobierno ha decidido reversar, ha dicho Poduje, la decisión de expropiar la Villa Baviera. Después habló García Ruminó, entiendo en TVN, y dice, esto es al menos por este año, nosotros vamos a cumplir, o da a entender que se va a cumplir con lo de los sitios de memoria, en donde esto estaría comprometido incluso internacionalmente con Alemania. ¿Cuál es su mirada? Sí, a mí me encantaría quedarme más con lo que dice el ministro García Ruminot, que parece siempre poner un poquito de calma a lo que dicen otros ministros, ¿no? Pero lo que yo entendí de manera muy dura de lo que dijo el ministro Poduje es que de repente uno ve a un gobierno que es sordo y ciego al mismo tiempo, y por varias cosas, Rodrigo. En este caso, y para hacer brevemente un poquito de historia, creo que lo mencionabas muy bien, el caso de Villa Baviera, Colonia Dignidad, tiene una historia muy negra en el país, pero si hacemos un poquito de historia respecto a sitio de memoria, el año 2016 es que la presidenta Bachelet por primera vez declara a Villa Baviera un monumento nacional ligado a temas de derechos humanos y se convierte en sitio de memoria. Y después es el año 2024 cuando el presidente Boric por primera vez menciona la posibilidad de una expropiación, y esto empieza ya a tomar más marcha el año 2025, y ojo, con la firma de un decreto que involucra a 3 ministerios, no solamente al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Bienes Nacionales, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Vivienda, o sea, lo firman 3 ministros. Con ese sentido, efectivamente es un proyecto bien amplio y bien significativo, y lo que vemos ayer de parte del ministro Poduje es una idea de sacar el decreto o poner otro decreto para terminar con un proyecto, y a mí lo que me llama mucho la atención es la forma también en que lo dice, ¿no? Él habla de terminar con proyectos faraónicos, no habla nunca de reunirse con familias, no habla nunca de, como lo dice después el ministro García Ruminot, de que esto es algo momentáneo, sino simplemente de sacar un decreto. Ahora, y eso, por supuesto, que preocupa. Poduje dice que no hay plata, que las prioridades son otras con los lucas que hay, con los recursos que tienen. Sí, bueno, es algo que hemos venido escuchando permanentemente de parte del gobierno que recién asumió. Yo diría que no solamente en este caso, sino como justificación para todas las medidas que se están tomando, ¿no? Permanentemente no tenemos plata, no hay recursos, no tenemos plata. Una a esta altura no entiende tanto si efectivamente esto es tan así, porque si bien por un lado dicen que no tienen plata, por otro lado sí mantienen una agenda en que dicen que parte de los proyectos que van a presentar pronto, y lo veremos ahora en el Congreso, yo soy senadora, es que insisten en bajarle el impuesto a las empresas más grandes del país, en que insisten en proyectos que no recaudan y que favorecen solo a un sector, que es el más rico de la población, como terminar con el impuesto a las herencias, por ejemplo, o a la salida de capitales a propósito del impuesto que se cobran por las transferencias bursátiles en la bolsa. Ya, pero no es atendible que mientras eso no ocurra, mientras no se dé ese debate, el ministerio dice, yo pretendo priorizar viviendas, aguas servidas, proyectos de aguas lluvias, porque hay gente que está muy complicada en Chile y Santiago no es Chile, por ejemplo, respecto de lo que ha ocurrido con la ciclovía en la Alameda. Poduje está en ese discurso, digamos.
Yo creo, Rodrigo, que todo es súper atendible. O sea, ¿quién podría decir, oye, pero cómo no van a priorizar construir casas y priorizar otro tipo de proyectos? Yo creo que nadie podría negarse a eso, ¿no? Todo es atendible. Pero también creo que aquí las formas también tienen que ver con el fondo. O sea, cuando el ministro dice, mira, aquí vamos a terminar con proyectos faraónicos y vamos a simplemente sacar decretos, creo que está pasando por encima de varias formas y de varios procesos. Cuando hablamos de un tema tan doloroso como Villa Baviera, Colonia Dignidad, que ha tenido un proceso largo en Chile, ¿no? Cuando se tomaron decisiones para continuar con sitios de memoria, se habló con 5 organizaciones de derechos humanos distintas en Parral. No habría sido tan distinto si el ministro se reuniera con las organizaciones, les planteara que las cosas se pueden hacer en tiempos distintos, que conversara con ellas, por ejemplo, para decir, miren, ¿por qué no vamos haciendo esto en etapas? ¿Por qué no lo vamos haciendo por fases? ¿Por qué no nos tomamos un tiempo? Y no hable por el diario de sacar un decreto y que tilde un proyecto de algo faraónico que sabemos lo que quiere decir esa adjetivación que ocupa. Entonces creo, Rodrigo, que también la forma en que se dice tiene que ver con el fondo. Y déjame agregar una sola cosa. Este caso, cuando habla de... Yo sé que él menciona otros proyectos, pero habla específicamente del caso de Colonia Dignidad, que es un tema muy conocido en Chile y que se relaciona directamente con temas de derechos humanos. Pero aquí también pareciera haber una agenda, porque no es solamente este caso de Colonia Dignidad, sino que recordemos que el ministro de Justicia también anunció hace muy poquito, la semana pasada, porque tú lo mencionas bien, llevábamos, 20 días de gobierno, de que se iba a retirar también, hay un retiro de Contraloría del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029. Entonces, parecería haber una agenda del nuevo gobierno en materia de temas de derechos humanos, ya sea en poner en jaque ciertos proyectos o políticas públicas, paralizarlas o simplemente no financiarlas. Senadora, estamos conversando con la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Algo mencionaba usted en medio de su respuesta. ¿Se va a venir el debate o la discusión en el Parlamento respecto de la ley miscelánea que se ha prometido para la reconstrucción nacional? Y ahí todo indica, van a venir los cambios tributarios de los que se ha hablado. ¿Ustedes esperarían que en la lógica del ajuste, ¿sí?, en la lógica de la estrechez fiscal y lo que ha pasado con los combustibles, el gobierno reconsidere? Y si no es así, ¿qué van a hacer? ¿Tú dices reconsidere a propósito de los paquetes o del que...? impuesto a la empresa, el impuesto corporativo de lo que estábamos mencionando. O sea, por supuesto que reconsidere. O sea, aquí hay un discurso que no se entiende, Rodrigo. No entendemos que parte importante del discurso, o yo diría el discurso quizás principal que ha tenido el gobierno desde que asumió, es que de todo lo que habla en cada uno de los ministerios es que no tiene plata, ¿no?, que no le dejaron recursos. Más allá, y podemos entrar al debate de qué eso significa, porque no solamente el exministro de Hacienda Marcel, sino que muchos economistas han entrado a ese debate diciendo, mira, puede haber una estrechez, pero de que no existe plata o del Estado quebrado, que ya incluso la Contraloría entró a decir, mira, esto no es así, como para instalarlo en un portal de gobierno, ¿no? Sí. Y que ya huele como a ver, ¿cuánto de esto es falso y cuánto de esto es verdadero? Bueno, con este discurso central de que no tenemos plata, de este ahorro del 3% en cada uno de los ministerios, donde uno también se pregunta, bueno, este gobierno llega con un discurso muy fuerte sobre seguridad y hoy día estamos viendo el recorte que va a haber en ministerios tan sensibles como seguridad, como salud, como educación. Al mismo tiempo se diga que se van a recortar impuestos que significan una recaudación fiscal importante. Bueno, a mí me gustaría que me explicaran dónde hay coherencia ahí, porque yo no la veo. Y el ministro, cuando dio la entrevista a distintos canales de televisión anunciando que el alza de los combustibles por primera vez se iba a pasar directamente, ¿no?, con todo lo que eso significa a las personas, con el alza histórica que vivimos la semana pasada, volvió a insistir en que parte del paquete de medidas incluía la rebaja de las grandes empresas
de los impuestos del 28 al 23%, la rebaja del impuesto a las herencias por lo menos un año, la rebaja al impuesto de las gananciales en la bolsa, en fin, cuestiones que sabemos que son impuestos regresivos, que favorecen, hay un estudio incluso del Diario Financiero, que favorecen a las familias más ricas de Chile. Entonces, ahora, el argumento, ahí por lo menos yo no veo coherencia. El argumento ahí es que se fomentaría la inversión y que eventualmente ese factor impulsaría el crecimiento y de ahí todo lo que viene para adelante, digamos, el empleo y también los sueldos. Ustedes que dicen eso no está comprobado, no ha lugar. Así es. Y que no lo decimos, no lo digo yo, digamos, no se me ocurrió a mí. O sea, no hay ningún estudio que diga que eso es así, ¿no? Que certifique que eso es así. Y si efectivamente fuera así, ¿cuánto se demora efectivamente un impuesto en provocar esa alza de crecimiento que entregue el dinero suficiente a las arcas fiscales? Entonces, ¿dónde está la coherencia entre una cosa y otra? Senadora, leo por cierto que no van a estar los votos del Frente Amplio para eso, pero el resto de la oposición, ¿cuál va a ser el tono de la oposición? ¿Cómo se vive en estos días en la interna opositora? Hemos visto que no siempre han votado en la misma línea, vimos lo que pasó en la Cámara o los acuerdos también en el propio Senado respecto de la conformación de las mesas. Está también la división evidente, ¿no?, que hay al interior del Partido Socialista. ¿Qué cree usted que debiera pasar ahí o cómo se va a dar esa conversación? Mira, creo que se está dando una... A ver, voy a partir por una cuestión que es obvia, pero de repente no se dice tanto. Después de una derrota, y de una derrota que es dolorosa, y yo no voy a evitar eso de decirlo así, ¿no? De una derrota que es dolorosa, la oposición o las oposiciones o los distintos partidos de oposición, como tú quieras decirlo, tienen un momento de recomposición. O sea, eso es inevitable. Y creo que es, a ver, normal, por decirlo así, normal, hay tiempos para eso, y teníamos que, de alguna manera, o yo lo encuentro más o menos lógico, ver cómo se desempeñaba este gobierno, que es un gobierno nuevo. La ultraderecha es primera vez que gobierna en Chile, y queríamos ver su desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que traía José Antonio Kast? ¿Cómo se iba a desenvolver? ¿Qué es lo que esperábamos? Era un gobierno, no sé, por decirlo así, parecido al de Sebastián Piñera. Era un gobierno donde íbamos a ver a un Chile Vamos más desplegado, a un Chile Vamos menos desplegado. ¿Qué es que gobernaran los republicanos? Mira, todavía no lo sabemos en plenitud, sabemos estos primeros 20 días, y creo que eso sirve también nos sirve como oposición o como partidos de oposición también para reconfigurarnos, y creo que estamos en ese proceso, ¿no? Hay diálogo, por supuesto. Te voy a hablar por el Senado, que es donde estoy yo ahora. Llegamos a un acuerdo para las comisiones, están firmadas, ya las dejamos funcionando la semana pasada. Esta semana es semana territorial, vamos a estar desplegados cada uno en sus regiones, y a la vuelta ya volvemos a integrar las comisiones, pero llegamos a un acuerdo en comisiones. Entonces, es una oposición que se está reconfigurando y estamos todos con una idea central, digamos, de unidad en la oposición, por supuesto, pero ahora, tiene esta forma y estos tiempos. Pero esa reconfiguración significa, como sostienen algunos de la derecha, que van a negar la sal y el agua. Ese es un concepto muy como manido, ¿no? Desde siempre. Creo, o por lo menos mi visión, a propósito de eso, es que vamos a hacer una oposición fuerte si se afecta a las personas y a los ciudadanos. Vamos a hacer una oposición fuerte si, por ejemplo, viene un alza como vino de los combustibles y se le pasó la factura de una a todas las familias chilenas. Vamos a hacer una oposición fuerte si en vez de un gobierno que viene a proponer cosas de aquí para adelante, pretende pasar la factura de aquí para atrás. Vamos a hacer una oposición fuerte si lo que vemos es esto, un gobierno que es sordo y que parece ser ciego también a lo que pasa afuera. Vamos a hacer una oposición fuerte si se pretende retroceder al país. Ya, sin pretender que Kast gobierne con la idea de la izquierda, digamos, porque finalmente el 58% que votó por él, votó también por su proyecto de país. O sea, si eso lo entendemos, sí, y yo te lo decía, yo entiendo que aquí fuimos derrotados en una elección y que está gobernando un gobierno de un color político totalmente distinto al mío, eso yo lo tengo muy claro. Lo que yo no veo, y eso a mí me encantaría verlo, yo lo que no veo hoy día es hacia dónde va este gobierno. Por eso te digo que siento que es un gobierno sordo y ciego, porque lo que sí veo es lo que no quiere, los decretos que está sacando, ¿no? Pero ¿cuál es su propuesta? ¿Hacia dónde camina?
porque no lo veo. Veo lo que no quiere. Sigo viendo mucho a lo que fue la campaña de José Antonio Kast. Muy en ese tono todavía. Sigo viendo lo que no quiere. No entiendo, no lo veo, no veo esa claridad de hacia dónde va y qué es lo que nos está proponiendo. La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Gracias por estos minutos, Beatriz. Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias. Buenos días. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Lo anunciado, sumamos a la conversación a esta hora junto a Paula Molina, al senador de la UDI, Javier Macaya, expresidente de ese partido también. ¿Cómo está, senador? Buen día. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Paula, muy buenos días. Buen día. Gracias por el contacto. Está el presidente de la Comisión de Hacienda también, Javier Macaya, así que van a pasar varios proyectos importantes por ahí. Desafíos importantes en los tiempos que se corren tal cual. En esa comisión. Oiga, déjeme llevarlo primero al tema de los últimos días, después de la entrevista en La Tercera de Iván Poduje. ¿Se justifica suspender lo de Colonia Dignidad, la expropiación, digo? Se lo pregunto porque ya desde el Frente Amplio, desde la oposición, dice que esto pone en duda la mirada que tiene la derecha en Chile respecto de la situación de derechos humanos. Yo creo que esto se trata de prioridad y de legalidad, Rodrigo. Tuve la oportunidad de escuchar y ver la entrevista, escucharlo porque también estuve en la entrevista en la televisión, sí, y leer la entrevista de La Tercera. Primero es prioridad el gasto público que significa esa expropiación, pensando en los desafíos que tiene el país hoy día en materia de reconstrucción, en materia de vivienda, son gigantescos. Y segundo, en términos de legalidad, o sea, el Ministerio de Vivienda tiene facultades para expropiar cuando se trata de proyectos de vivienda, porque tiene que pasar una calle, un proyecto de vialidad, un proyecto de urbanismo, pero cuando se trata de un tema de derechos humanos, hay otras instituciones en Chile que tienen el foco puesto en eso, en la capacidad, o sea, si se quiere hacer un museo de la memoria, si se quiere generar un sitio especial en materia de reconocimiento de las situaciones de derechos fundamentales, no es el Ministerio de Vivienda, y me parece que adecuada la decisión que tomó el ministro Poduje por la legalidad y por las prioridades que tiene. Además, me parece bien que haya suspendido la compra millonaria de un terreno en Punta Arenas en un proyecto que no está acabado, que haya suspendido la aplicación de proyectos que no son urgentes cuando hay prioridades, sobre todo en materia de reconstrucción por los incendios en la región del Biobío y en la región de Valparaíso. Ya, y no hay aquí razones ideológicas, no hay esa desafección, digamos, con un mundo de los derechos humanos que se enteró por la prensa de esto, incluyendo las agrupaciones en Parral, por ejemplo. Yo creo que Poduje no tiene ese sesgo. Poduje es una persona que es bien directo, es bien franco desde la perspectiva, y políticamente incorrecto muchas veces para decir las cosas. Incluso él viene de una matriz ideológica que tenía bastante afinidad con el mundo de la centroizquierda en algún momento. Él en algunos momentos dijo yo que tenía una cercanía con el expresidente Ricardo Lagos, y no tengo ninguna duda, y hago ese alcance justamente para precisar lo que te estoy diciendo, de que no está tomando esta decisión por esas consideraciones, sino que fundamentalmente por la legalidad que hay detrás. O sea, él no quiere caer en una cuestión donde se diga que el Ministerio de Vivienda está gastándose las plata en algo que no es legal, que no está dentro del foco y la misión del Ministerio de Vivienda. Y segundo, por lo que se trata de las prioridades en un momento donde el gasto hay que focalizarlo donde realmente duele. O sea, la memoria es importante, pero son más importantes a mi juicio hoy día los derechos fundamentales de las personas que no tienen vivienda. El día de hoy, las personas que lo están sufriendo hoy día, más allá de que es importante preservar la memoria de situaciones del pasado. Senador Macaya, muy buenos días. Le saluda Paula Molina. Hablando de presupuesto y de los trabajos de la Comisión de Hacienda, el petróleo volvió a subir. La verdad es que nadie puede adelantar hacia dónde va el precio del petróleo. Hay preguntas abiertas respecto a, por ejemplo, qué harán los camioneros, ¿no? Que están anunciando reuniones para analizar esta alza de los combustibles. La pregunta en general, en las casas, probablemente a ustedes se la habrán planteado, es cómo se apoya no solo a algunos grupos específicos, sino que a todo el país que va a ver el alza de los precios de los alimentos y de otros bienes y servicios importantes. Los camioneros y en general los chilenos somos gente seria y trabajadora. O sea, y creo que por esas características, particularmente durante los últimos años, la situación fiscal y lo mal que se ha pasado en un Chile que se ha acostumbrado a la mediocridad de no crecer, es la razón por la cual se eligió al gobierno que tenemos hoy día. No tengo ninguna duda que tiene que ver con eso. Y este es el momento de apoyar
la agenda que se ha tenido adelante, que a mi juicio es una agenda inteligente, que considera, primero, que ojalá, y este es el escenario ideal, que la situación internacional, que es un conflicto bélico que no, o por cierto no es responsabilidad de Chile, no es responsabilidad del presidente Boric, no es responsabilidad del presidente Kast, pero sí lo es la situación fiscal en la que estamos para enfrentar este tipo de situaciones. Y dicho esto, me parece que si el conflicto bélico es de corta duración, bueno, en 2 semanas más, 3 semanas más, cuando ojalá esta cuestión vaya terminando, vamos a ser los primeros en exigirle al gobierno que se generen inmediatamente las estabilizaciones de precios de los combustibles y esto vuelva a bajar. Si eso no ocurre, que también está dentro de las posibilidades de que este conflicto se extienda con mayor duración, y esto lo dijo el ministro Quiroz en la Comisión de Hacienda, bueno, vamos a tener que buscar más herramientas, porque en el fondo no solamente va a ser la benzina, el querosén, el transporte, sino que vamos a tener situaciones en el gas, en la electricidad y en otros desafíos de transporte, de productos que consumimos que vienen del transporte internacional, y que vamos a tener que ver de qué manera se le hace frente en la precaria situación fiscal que se está, que evidentemente, solamente para darte un ejemplo, Paula y Rodrigo, lo que se gastaba Chile hasta hace algunas semanas atrás en la estabilización de los precios de los combustibles era el equivalente a 20 colegios a la semana, era el equivalente a un hospital grande a la semana. O sea, el tema, como usted lo sabe, también es político, porque a la gente cuando le suba el precio de las papas, usted no le va a poder explicar que se estaba gastando antes por efecto del MEP con el gobierno anterior, que se diseñó. Yo creo que esos argumentos eventualmente no van a responderle a las familias chilenas. Cuando usted dice, nosotros si esto sigue 2 o 3 semanas, la guerra, vamos a analizar otras herramientas. ¿En qué otras herramientas piensa? Yo creo que es importante ver de qué manera en el costo de los servicios básicos, combustible, electricidad, el costo del agua potable, que en el futuro podríamos tener situaciones que lleven los precios de estos servicios a dispararse. Pero acá yo creo que el principio fundamental es otro, Paula, que en vez de seguir mintiendo o regalando plata que no se tiene, el gobierno, el presidente Kast, el ministro Quiroz está actuando con una responsabilidad que yo la prefiero al aplauso fácil. Yo la prefiero al populismo no sé, lo hemos visto en Chile, lo hemos vivido, lo hemos sufrido y hemos experimentado de retrocesos bien importantes cuando postergamos hace años atrás en el Congreso, en un momento que quizás no se requería todo lo que se decía, las cuentas de la luz se terminó pagando el doble y en algunos casos el triple de lo que se pagaba. Lo que le preguntaba, senador, porque estamos volviendo hacia... de los fondos de pensiones. Sí, senador, pero yo creo que volver hacia atrás, es que se vuelve siempre hacia atrás. Yo le estoy preguntando hacia adelante. Cuando suban las papas, ¿cómo ve la UDI, cómo ve su partido esa señal? Porque nada que usted diga hacia atrás va a responder a la familia, digamos. No, a ver, la gente va a sufrir, o sea, está sufriendo ya, y hay personas que viven en condiciones más precarias con el alza de la benzina y tienen toda la razón, porque duele en el bolsillo, duele en la vida diaria, duele en el transporte, pero yo en eso prefiero un gobierno que sea capaz de decir la verdad sin anestesia. Este gobierno recibió un país con la caja fiscal dañada por 4 años de gasto irresponsable. Y lo que se está haciendo hoy día no es improvisación, es ver, nosotros hoy día tenemos un Estado social y democrático de derecho que tenemos que ser capaces de profundizar con la responsabilidad adecuada. Si hace 30 años, Paulo y Rodrigo, yo te hubiese dicho que Chile iba a tener la reforma de pensiones que tenemos hoy día, que fue fruto de un gran acuerdo, que íbamos a tener una ley auge, gracias a los acuerdos y al gobierno del presidente Ricardo Lagos en materia de salud. Falta mucho todavía. Hay que decir que íbamos a tener gratuidad universitaria, que es un financiamiento y es una plata bien importante que se gasta todos los años, que íbamos a tener, no sé, un Estado social de derechos que yo creo que tiene un estándar diferente al que teníamos hace 30 años atrás. Bueno, eso se construyó con años de gobiernos que eran responsables fiscalmente, que no estaban pensando en la siguiente elección, sino que estaban pensando en la siguiente generación. No estaban pensando en la popularidad momentánea, sino que estaban pensando en cómo se proyectaba esto para adelante. Yo creo que eso se perdió en los últimos 4 años. Y hay que recuperarlo, hay que reconstruirlo y hay que sentar las bases de eso. Senador, déjeme preguntarle por una iniciativa que seguramente le va a llegar a sus manos en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo conversa todo esto que estamos hablando con el proyecto que se ha anticipado, va a ser así, de bajarle el impuesto a las grandes empresas y otras cosas en materia tributaria? Pero esa medida, que es bien sensible para la oposición hoy día, en la izquierda dicen que no se explica, considerando el escenario de estrechez que ustedes están dibujando. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Que 2 o 3 puntos. Primero, a ver, yo decir algo que es importante recordarlo. En el gobierno del presidente Boric y particularmente el ministro Marcel tenía esto en su agenda. Pero con compensaciones. Hasta ahora Quiroz no ha hablado de compensaciones. Se da
se da por bastante establecido en las decisiones de inversión, en un mundo donde el capital es móvil, donde las decisiones de inversión de invertir en uno u otro proyecto, dependiendo de la tasa de impuesto corporativo, es que si ese proyecto, esa plata llega a Chile o esa plata se da a Perú, a Colombia o a Brasil. Evidentemente esos 2, 3, 4 puntos hacen la diferencia en que esa plata pueda llegar a Chile, generar empleo, generar crecimiento económico y pagar impuestos. Dicho esto nunca se ha planteado de golpe y porrazo, o sea, por de pronto recién, para que lo entendamos bien, Rodrigo, ni siquiera ha entrado el proyecto a la discusión del Congreso. O sea, en la aplicación de una reducción del impuesto corporativo, que siempre se ha dicho que va a ser progresivo, en el mejor de los casos, en el hipotético mejor de los casos, estamos hablando de un punto a partir del próximo año. Yo lo que creo que en esto es más relevante que hablar de 1, 2, 3 puntos o cómo impacta esto en la recaudación de un periodo muy corto de tiempo, es la señal que se le entrega al mundo de que Chile vuelva a ser un país donde se puede invertir, donde se puede confiar en que se pueden hacer cosas sin que las reglas cambien cada cierto tiempo, ¿y sin que la permisología o un naranjillo te haga que un proyecto se postergue por años y eso postergue hoy el desarrollo de las personas. Yo tengo un hospital parado, pero la señal hacia adentro. Mientras tanto le estamos pidiendo a los chilenos que nos gastemos, digamos, las lucas en el traspaso directo de los precios internacionales del petróleo. Pero yo quiero perdón, que los la pregunta es si el ministro Quirós debiera postergar la entrada de ese proyecto. Tal vez no es el momento. No, en ningún caso. O sea, yo defiendo con mucha fuerza la agenda del ministro Quirós, porque no es solamente esta discusión sobre la gradualidad de cuánto se va a demorar en aplicarse la reducción del impuesto corporativo. Y ojo, acá esto viene con una señal muy importante para las pequeñas y medianas empresas, para que sigan pagando una tasa reducida los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. O sea, yo en esto creo que esto tiene que ver con permisología, con la posibilidad de dejarse de tener un ambientalismo malentendido que hace que en Rengo no hayamos podido sacar adelante el hospital porque se encontraron unas supuestas ruinas, que es importante, pero que nos apuremos también en sacar adelante una iniciativa que al final va a sanar a las personas de la región de O'Higgins. O sea, si mientras más nos demoremos en construirlo, no se está generando el empleo en la construcción que se requiere de detrás. Tenemos problemas en permisología en la zona sur de Chile por los salmones y la ley Lafkenche, tenemos un tema en la industria de la construcción que tenemos que volver a reimpulsar. Y cuando tú me preguntas, sí, los chilenos, obviamente hoy día es un momento difícil, que no es responsabilidad ni de Kast ni de Boric, sí es responsabilidad del gobierno anterior la situación fiscal que heredó Chile para hacerle frente a esta crisis, pero hoy día lo que tiene que hacer Chile es sacar adelante la agenda por la cual los chilenos lo eligieron, que reconstruyamos el alma de Chile, que seamos capaces de volver a crecer y obviamente le hagamos frente a la situación de inseguridad. Ayer fue el día del joven senador, combatiente y tenemos claro, una situación ahí que en la cual porque, hacerse cargo. Sí, senador, es que creo que estamos mezclando muchos temas, ¿no es cierto? Al tema puntual. ¿Está usted por rebajar el impuesto corporativo? ¿Cree que es el momento, es la ocasión, es la medida correcta? Pero Paula, yo lo que te digo es que si el proyecto aún no ingresa, ¿Tú cuánto? Es útil hacer este ejercicio para tener esta discusión así como para no mezclar los temas. El proyecto lo más probable es que entre la próxima semana. Va a entrar es muy probable que entre con una gradualidad. Es muy probable que la tramitación en la Cámara de Diputados y en el Senado sea muy difícil hacerlo antes del mes de septiembre, agosto. Yo espero que sea lo más rápido posible. ¿Hay posibilidades de discutir la gradualidad de las medidas? Siempre. El Parlamento no es un buzón, es un lugar donde se tiene que hacer discusión, donde tenemos que escuchar todos los puntos de vista, donde probablemente cuando nos corresponda votar una medida como la que tú me estás preguntando, ya tengamos más información de lo que va a ocurrir con el conflicto bélico, ya tengamos más información de lo que está ocurriendo con los precios de los combustibles. O sea, ¿no hay un sí definitivo de rebajar el impuesto corporativo desde la UDI? ¿O si hay un sí definitivo? No, sí lo hay. O sea, eso está en la agenda, está en el programa de gobierno, está en las medidas que había en su momento impulsado al ministro Marcel, y es una señal muy importante que se le tiene que dar al mundo, que tiene que volver a invertir en Chile y a confiar en Chile y no se lleve la plata para Perú, para Colombia, para Brasil. Para mí eso es muy importante como señal, junto con otras señales. Pero impuesto corporativo se rebaja. Sí, pero cuando esto se vote, Paula, lo más probable es que ya tengamos la información de lo que está pasando con un bolsillo de los chilenos que está doliendo, pues, y que no está fácil la situación y entregar y cuál es la mejor alternativa para sacar adelante esa agenda de crecimiento y esa agenda de ida en ayuda a las personas
es pega, es generar empleo, es generar crecimiento económico, no es regalar más la caña de pescar que los pescados. En esto no hay trampa y no hay posibilidad de engañarse en el corto plazo buscando el aplauso fácil. Y eso es lo que se tiene que empujar desde el gobierno. Senador, ¿tiene confirmada la presencia del presidente Kast en las actividades de conmemoración del crimen de Jaime Guzmán esta semana? ¿Eso es así? Entiendo que está invitado, no nos han confirmado desde la agenda de presidencia, pero esperamos que pueda acompañarnos. Yo creo que, mira, conmemorar en esta semana, a propósito de lo difícil que está haciendo la agenda, a un político que no buscaba el aplauso fácil y que muchas veces la impopularidad y el deber del gobernante tiene que ver con mirar en el horizonte de largo plazo y no en el aplauso del día siguiente. Es una frase de Guzmán, así que yo creo que es un buen momento para recordarlo y ojalá el presidente pueda sumarse a esta actividad. Senador, muchas gracias. Gracias. Buen día, gracias. Buen día. Chao. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Barricadas, incidentes en distintos puntos de la capital. En el marco del Día del Joven Combatiente anoche, una mujer fue herida de bala en medio de incidentes en San Bernardo, en Huechuraba. Saquearon, vandalizaron oficinas municipales. Habló el alcalde Luxich. Se sacaron las rejas, hicieron un hoyo donde entraron, digamos, el centro cultural a la fachada, donde colinda con las oficinas de salud, donde ahí sí entraron a vandalizar y se sacaron computadores, intentaron sacar una caja que no lograron sacarla, se vandaliza, digamos, parte del entorno del primer piso de salud, como también al exceso de IDECO, que también vandalizan la caseta de seguridad, donde habían algunos vales de gas. En total, entre computadores, estamos hablando de 10 millones, un poquito menos de 10 millones de pesos en ese vandalismo. García Ruminó sale a aclarar que la expropiación de Colonia Dignidad está suspendida, no reversada indefinidamente como se le había entendido a Poduje. Polémica por lo del sitio de memoria comprometido incluso a nivel internacional allí. Lo conversamos con la senadora del Maule, Beatriz Sánchez. De repente uno ve a un gobierno que es sordo y ciego al mismo tiempo y por varias cosas. Es un proyecto bien amplio y bien significativo y lo que vemos ayer de parte del ministro Poduje es una idea de sacar el decreto o poner otro decreto para terminar con un proyecto, y a mí lo que me llama mucho la atención es la forma también en que lo dice, ¿no? Él habla de terminar con proyectos faraónicos, no habla nunca de reunirse con familias, no habla nunca de, como lo dice después el ministro García Ruminot, de que esto es algo momentáneo. Últimas encuestas, la crisis de los combustibles golpea la aprobación del mandatario Kast, que ayer estuvo en la final del Champions de Chile. Cedini y Quirós, los ministros peor evaluados en el sondeo de CADEM. Hablamos con el senador UDI, Javier Macaya. Y este es el momento de apoyar la agenda que se ha tenido adelante, que a mi juicio es una agenda inteligente. Me parece que si el conflicto bélico es de corta duración, vamos a ser los primeros en exigirle al gobierno que se generen inmediatamente las estabilizaciones de precios de los combustibles y esto vuelva a bajar. Si eso no ocurre, vamos a tener que buscar más herramientas. Y en vez de seguir mintiendo o regalando plata que no se tiene, el gobierno, el presidente Kast, el ministro Quirós está actuando con una responsabilidad que yo la prefiero al aplauso fácil. Último adiós a la inspectora asesinada por un estudiante en un colegio de Calama. Se reabre de inmediato el debate sobre los detectores de metales en estos establecimientos. El joven habría planeado el ataque por meses. Mañana va a ser formalizado. Y así nos vamos con la derrota de Chile ante Nueva Zelanda de madrugada. Gracias por estar ahí. Ya llega el primer café de esta semana, los últimos días de marzo. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.